El tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Hoy nos hemos solidarizado en oración, en unidad, de manera especial por el Día Internacional del VIH, de manera especial por todos los enfermos, por sus familias, por los centros, por los proyectos, por la prevención. Y bueno, vamos a presentarles hoy de manera especial a través de Radio Vaticana en este editorial, como siempre en estas horas de la noche, por acompañarnos, a nuestro equipo de staff y a ustedes, a cada uno de ustedes que nos acompaña. Seguimos levantando la voz para evangelizar y son dos momentos importantes del viaje del Papa Francisco a África y uno es su encuentro con los periodistas de regreso a Roma y el otro es la reflexión del padre Joan Pacheco de Radio Vaticana sobre las impresiones del mensaje de paz para el mundo, previo ya a la Navidad incluso, pero con acciones ahí desde el continente de África, el grito de paz para la humanidad. Radio Vaticano presenta Nota Eclesial con el padre Joan Pacheco. ¿África vive la esperanza de la paz? El mundo mira a África como el continente de la esperanza. Lo expresó el Papa Francisco en su reciente viaje apostólico, realidad que se percibe en el testimonio de los hermanos africanos viviendo la esperanza para conseguir la paz y reconstruir con los valores del Evangelio los pueblos destruidos por el odio, la violencia, el tribalismo, la guerra. La presencia del Santo Padre en el continente africano ha dado un impulso a la fe de los cristianos y un paso a la convivencia entre religiones. Con su presencia, sus palabras y sus gestos, Francisco ha demostrado al mundo que sí es posible encontrarse y dialogar con quien piensa diferente, compartiendo los valores comunes, sean religiosos o humanos. Que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad de la palabra de Dios, y el generoso idealismo de su juventud, los guíe en su esfuerzo por construir una sociedad que sea cada vez más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Preocúpense de las necesidades de los pobres. Rechacen todo prejuicio y discriminación, porque lo sabemos, todas estas cosas no son de Dios, expresaba el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada en la Universidad de Nairobi, Kenia. Uno de los grandes valores de este continente, y propio de los cristianos llamados a ser discípulos y misioneros, es el testimonio de los mártires. Como ha indicado el Papa Francisco en el Santuario de los Mártires de Uganda, que la fidelidad a Dios, la honradez y la integridad de la vida, así como la genuina preocupación por el bien de los otros, nos lleven a esa paz que el mundo no puede ofrecer. La esperanza que ahora experimenta África se nutre de la misericordia de Dios. Es significativo cómo la presidenta de Centroáfrica pidió perdón por la violencia vivida en esa nación. Necesitamos absolutamente perdón porque nuestros corazones se han endurecido por las fuerzas del mal, dijo. La apertura de la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia es un llamado a la conversión. El Papa Francisco decía en la Catedral de Bangui: lanzo un llamado a todos los que empuñan injustamente las armas en este mundo. Depongan estos instrumentos de muerte, ármense más bien con la justicia, el amor y la misericordia, garantías de auténtica paz. El Papa Francisco ha peregrinado al continente africano, llevando la esperanza del Evangelio de la misericordia, para construir la paz, una experiencia que todos estamos llamados a vivir en nuestro ámbito con los más cercanos, para también testimoniar la pertenencia a Dios, rechazando los comportamientos que muestren lo contrario. Nota Eclesial. Guerras, pobreza, fundamentalismos y Batilix fueron algunos de los temas tratados por el Papa con los periodistas en el vuelo de regreso del África, respondiendo a la primera pregunta del periodista keniata Namuname sobre el encuentro con las familias pobres de Kangemi y luego con los jóvenes quienes le contaron sus historias de exclusión. El Papa recordó que ya había hablado varias veces de manera fuerte sobre este argumento. Ho parlato almeno 3 volte fortemente
En el primer encuentro de los movimientos populares en el Vaticano, Il primo incontro dei movimenti popolari nel Vaticano, en el segundo encuentro de los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y luego 2 veces más, en la Evangelii Gaudium un poco, y luego claramente y fuertemente en la Laudato Si. nella Laudato Si. Io non ricordo le statistiche, ma Yo no recuerdo las estadísticas, pero escuché, creo que el 80% de la riqueza del mundo está en las manos del 17% de la población. Si alguno de ustedes conoce las estadísticas, les ruego que lo diga para ser corregido. è un sistema economico dove al centro c'è il denaro, il dio denaro. Es un sistema económico donde al centro está el dinero, el dios dinero. Io ricordo una volta che ho trovato un grande ambasciatore. Yo recuerdo una vez que encontré a un gran embajador que hablaba francés y me dijo esta frase, no era católico, Nous sommes tombés dall'idolatrie dell'argent. y me dijo, caímos en la idolatría del dinero. Y si las cosas continúan así, el mundo continuará así. Il mondo continuerà così. Lei mi domandava cosa ho sentito con le testimonianze dei giovani. Usted me preguntaba qué sentí con los testimonios de los jóvenes en Cangemi, y yo hablé también claro de derechos. Ho sentito dolore. Sentí dolor. Yo pienso cómo la gente no se da cuenta. Un gran dolor. Un grande dolore. Ieri, per esempio, sono andato all'ospedale. Ayer, por ejemplo, fui al hospital infantil, el único pediátrico de Bangui o del país, y en terapia intensiva no tienen los instrumentos para el oxígeno. In terapia intensiva non hanno strumenti di ossigeno. C'erano tanti bambini malnutriti. Había tantos niños malnutridos, tantos allí. Y la doctora me dijo, la mayor parte de estos niños morirán porque tienen la malaria fuerte y están malnutridos. El Señor, pero no quiero hacer una homilía, el Señor reprendía siempre al pueblo de Israel, pero es palabra que nosotros aceptamos y adoramos, porque es palabra de Dios, la idolatría. La idolatría es cuando un hombre o una mujer pierden el documento de identidad de ser hijos de Dios y prefieren buscarse un Dios a su medida. Este es el principio. Perde la carta d'identità di essere figlio di Dio. Se l'umanità non cambia, De ahí, si la humanidad no cambia, continuarán las miserias, las tragedias, las guerras, los niños que mueren de hambre, la injusticia. cosa pensa questo percentuale che ha in mani l'80%? ¿Qué piensa este porcentaje que tiene en manos el 80% de la riqueza del mundo? Y esto no es consumismo, Esta es verdad, es la verdad. Non è facile vederla. No es fácil verla. Yo le agradezco por haberme hecho esta pregunta, porque es la vida. Perché è la vita. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.